Pocas cosas resultan tan inquietantes como verse suplantado por alguien idéntico a nosotros mismos, alguien que comparte nuestros rasgos físicos, a veces mentales, pero que actúa con una moral muy distinta a aquella que nos caracteriza. ¿Hay algo más aterrador que una parte de nosotros que escape de nuestro control y lleve a cabo con nuestro cuerpo acciones que jamás cometeríamos? La posibilidad del desdoblamiento aparece con una frecuencia sospechosa en culturas muy diversas, desde la suplantación de los humanos por los dioses en la Ilíada hasta la creencia haitiana de que los espíritus poderosos son capaces de animar cuerpos en descomposición. Los testimonios de personas que escuchan a una multitud de voces discutir en su cabeza o que aseguran que sus familiares han sido reemplazados por individuos idénticos a ellos abundan en los libros de psiquiatría, mientras que la clonación es la puesta en marcha a través de la ciencia de esta fantasía tan perturbadora. La literatura también sugiere con frecuencia que la identidad no es unitaria, sino múltiple y contradictoria. Autores como Stevenson, Borges o Dostoyevsky han dejado relatos inolvidables acerca de todo tipo de suplantaciones, mientras que Huxley, Dick e Ishiguro han convertido a la réplica humana en una idea fija de nuestra sociedad. El doble es una anomalía, o eso nos hemos acostumbrado a creer, pero ¿acaso la anomalía es por definición ominosa? Pues muy buenas noches, nos encontramos aquí sentados en un agradable sillón con el legendario escritor Guillermo Fadanelli, un escritor de culto, anclado en su generación pero leído por todas las nuevas generaciones. Dije escritor, pero podría también decir filósofo, quizá uno cínico. Es importante, quizás, ya vas a reaccionar, ya lo sé, pero decir que te negaste a una conversación por Zoom. ¿Tú crees que estas plataformas inhiben, alteran el sentido de una conversación o el arte de la conversación? Eh, Depende con quién. Siempre, la conversación depende de los que dialogan y de los que conversan. El medio tendría que ser lo de menos. Pero una conversación no solo es el argumento, la lógica, las palabras, son también los movimientos, es la mirada, es la proximidad humana, porque no es un intercambio nada más de información, de señales significativas. Es la relación entre humanos y no podemos reducir al ser humano o a la comunidad a la pantalla o a la mera relación de argumentos. Hay que verlo, hay que ver si está nervioso, ver cómo mueve sus manos, eh, 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 crear un espacio o un vientre comunicativo, ¿no? Yo nunca he estado no he hecho, nunca me comunico vía la pantalla, ¿verdad? Eh, pero de ninguna manera me molesta, ¿no? Creo que las personas en algún momento pueden conversar a través de cualquier medio, siempre y cuando puedan establecer relaciones interesantes, simpatía y demás, ¿no? Pero sí, pero se requiere la plaza pública. Una de las características de la modernidad y sobre todo de estos tiempos es la sustitución de la plaza pública por la pantalla. Entonces, la plaza pública tiene su sentido. Conoces más de cerca a la comunidad, sabes de la maldad o bondad de los vecinos, conoces su estatura. En el Zoom no sabes si estás hablando con alguien de baja estatura o de alta estatura. Y eso es importante. Todo es importante en una conversación, si eres sensible, si eres observador, ¿verdad? Y sobre todo si te importa la conversación, no nada más el hecho de imponer argumentos y verdades, ¿no? Ahora que hicimos este número de El Doble en la revista, Sí, un número de hecho muy literario, entre líneas, ¿no? Para los que sospechamos ciertas cosas, ¿no? Nos damos cuenta que Dostoyevsky nació en 1821, que quizás hay una relación con este tema dostoyevskiano del claro. doble, ¿no? No lo decimos directamente, pero lo insinuamos.
¿no? Tratamos de no ser demasiado coyunturales, pero no podemos evitar esta pendiente. Y de inmediato pensé en tu libro Fandeli. De hecho, publicamos una entrevista en la revista de la universidad Sí. sobre Fandeli, ¿no? Tu libro. Y me llamó mucho la atención, por supuesto, desde el inicio dije, Fandeli. Ya se está ahora sí declarando muchísimo más abierto el alter ego. Ahora sí está como muchísimo más como directo, hay un destape ahí. Entonces, lo que te quería preguntar primero sobre esto es, es un doble, un alter ego a la Henry Chinaski para Charles Bukowski. Es una especie de Henry Chinaski, es el mismo tipo de estratagema, digamos, narrativo, Fandeli. Eh, como has mencionado a Dostoyevsky, yo recuerdo su libro Memorias del subsuelo, donde en las primeras páginas él dice que odia las matemáticas, porque no puede contra su argumento, su peso. Y él sabe que nunca se puede tener razón y que el sufrimiento de alguna manera es un modo también de comprender el mundo. Por eso esa relación siempre sufriente, cristiana, con los escritores rusos, ¿no? De hecho, yo escribí después un libro basado en el mismo nombre, ¿no? Meditaciones. Meditaciones desde el subsuelo. Con relación a Bukowski, Bukowski es un escritor que a mí me fue muy importante porque era demasiado sencillo de leer y sobre todo tenía un gran sentido del humor. Para mí es el humorista por antonomasia. Y la idea del alter ego me importa porque uno no puede separarse de sí mismo. Sería ser demasiado dominador, demasiado tirano. Poner por una parte lo que debo ser y por otra parte lo que yo soy. La relación entre el ser y el deber ser está siempre presente en los alter egos de los escritores. Creo que el futuro es más predecible que el pasado. El pasado es un mito que contamos, que deformamos. A mí me intriga mi pasado más que mi futuro. Mi futuro ya todos sabemos cuál es, ¿no? Más desgracias, la muerte, traiciones, alguna que otra felicidad, ¿no? Siempre breve, porque la felicidad no es felicidad, sino es breve. Entonces, el futuro no me interesa tanto, pero el pasado sí. Y para ello un alter ego, en el caso de Fandeli, que sí lo es, en el libro que mencionas, pues me ayuda a explorar mi pasado y construir una mitología de mí mismo. Pero yo no soy una persona interesante. ¿A quién le importa lo que yo piense o diga? Lo interesante es que hacerme amigo del lenguaje y de la literatura para poder construir un personaje que supuestamente soy yo en el pasado. ¿Qué es la literatura si no es mentiras bien narradas que pueden aproximarse a cierta verdad, ¿no? Sin embargo, dices, no nos podemos separar de nosotros mismos. Y sin embargo, aquí yo veo dos voces. Es como si para reflexionar, en realidad, si no nos separamos de nosotros mismos, podríamos realmente pensar. No necesitamos todo el tiempo gravitar en torno de nosotros mismos, hacer un pequeño desdoblamiento, un pequeño diálogo con el espejo. Mira, hay que construirse un yo. Si alguien, y a todos nos ha pasado, tenemos un amigo o amiga que en cuanto bebe o en cuanto es objeto de una circunstancia especial, se transforma y cambia. Y tú le preguntas, ¿dónde está tu verdadero yo? ¿Quién eres tú? Pues esa es la pregunta, me parece, que atormenta a los seres humanos. ¿Quién soy yo? ¿Soy alguien? ¿En verdad puedo sostener mis palabras? ¿Puedo ser coherente? ¿Hay un yo coherente a lo largo de la vida?
no, la vida te va transformando, va siendo otro. Incluso te lamentas de las decisiones que tomaste cuando eras joven, y eso quiere decir que no hay una continuidad, sino que el ser humano es un conjunto de accidentes y de influencias. Hasta las palabras entre sí, la vecindad las cambia. Una frase con palabras diferentes es vivir en un vecindario distinto. Cuando hablo de alter ego, es también una invención. Porque si soy sincero, y creo que lo he sido en la literatura, no tengo la menor idea de por qué en determinadas situaciones reacciono de una forma o de otra. Es decir, por supuesto soy gentil. Decía Oscar Wilde, uno es gentil siempre ante la gente que no le importa, ¿no? Porque estás fingiendo. El yo es un sucedáneo del fingir. Tenemos que vivir en civilidad. Claro. Y tratar de aprender a convivir con los vecinos, con los seres distintos. La tolerancia. La tolerancia para mí, pues desde Locke hasta Voltaire y Martha Nussbaum, en fin, nos muestran, y no solo ellos, la vida cotidiana, nos muestran que la tolerancia es uno de los caminos, ¿verdad?, de la relación. Porque yo en mis tiempos salvajes, todavía lo siguen siendo en algún momento, pues dejo salir ese espíritu de Schopenhauer, ¿no? Del que hablaba Schopenhauer, o la voluntad de poder, o el elan vital, el impulso vital de Bergson. Reprimirse demasiado es también lastimar a los otros. Si tú limitas tu libertad, estás dando una imagen demasiado sencilla y truculenta de ti mismo. Hay que saber equilibrar, ¿no? Ser prudente. Siempre te he visto en esos dos extremos, ¿no? Entre el Levinas, ¿no? El siempre primero usted, primero el otro, la tolerancia de la que hablas, Sí. y este otro, ¿no? Muchísimo más duro. Pero me parece, Willy, que no eres muy tolerante con tu propio personaje, es decir, adentro del libro. Vamos a regresar a eso, estamos muy cerca del final de esta primera parte. Quería preguntarte cómo fue pronto, o sea, no es la primera vez que coqueteas con el alter ego. Se llamó a veces Benito Torrentera, es decir, compartía ya rasgos. Sí, claro. El tío Eduardo, por ejemplo, que de hecho reaparece en Fandeli. Hay, para quienes te conocemos, estos hombres, ¿no?, que son los personajes principales, por ejemplo, de Lodo, Malacara, sí, comparten ya ciertos rasgos, o sea, son ya un personaje que se parece mucho, ¿no?, y que se va forjando, hasta llegar a uno que de plano dice es Fandeli. Con el cubrebocas yo decía en la librería, por favor, el libro Fandeli de Fadanelli. Sí, pero ¿qué libro? Fandeli. ¿Pero cuál libro? Así se llama, ¿no? No estoy repitiendo el nombre del autor, ¿no? Y cuando lo leemos, o sea, Chinaski es muy diferente de Bukowski porque empieza diferente. Fandeli, yo leí 1000 veces, leí Fadanelli y decía, no, Fandeli. ¿Cómo te acercas? O sea, ¿cómo diste ese paso al Fandeli de verdad? Porque desde la secundaria les gustaba mi apellido, Fadanelli. Pero mis amigos me decían Fandeli por las lijas. Porque eran holgazanes o desmemoriados, ¿no? Entonces yo dije, ya, soy Fandeli, no soy Fadanelli. Igual cuando en alguna, pues en un avión, en un restaurante o en una cantina, te preguntan el nombre, les digo Fadanelli, y pareciera ser que es difícil cuando creo que no, entonces le digo, dígame espagueti. ¿Qué te puede decir un Vice? Dígame fettuccini, dígame como se le dé la gana. Y relacióneme con el nombre que usted desee, ¿verdad? Este libro fue un libro escrito en muy poco tiempo, quizás es el libro más vehemente, más automático, digamos, de hecho, sí, que he escrito. Sí, de hecho se siente, Memorias del Subsuelo, se recuerda por hay una cierta locura. Aquí vamos a hablar después del corte de esto, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, nos damos un corte. Volvemos con Guillermo Fadanelli.
Seguimos en este cómodo sillón hablando de Fandeli, de Guillermo Fadanelli, con Guillermo Fadanelli. A ver, en Fandeli, o sea, me recuerda las memorias del subsuelo, sobre todo porque parece que estamos encerrados en un subsuelo dentro de la mente, o sea, estamos como encerrados con una sola persona en Fandeli. Pero al mismo tiempo hay por lo menos dos instancias enunciativas. Hay una especie que, alguien que cuestiona, alguien que acusa, alguien que juzga, y hay otro que argumenta, se defiende, ¿no? Sí. Te quería preguntar, ¿quién increpa y juzga a Fandeli? Evidentemente, en la realidad, llamémosle así, yo mismo. Yo siempre me estoy observando, regularmente estoy cierto de que lo que digo es ambiguo, que no tiene mucho sentido, que estoy de alguna manera inventando la conversación. Fandeli, yo diría que no podría arrogarme su creación. Es decir, te digo, fue el impulso vital y nunca en busca ni de un aplauso, ni de la construcción de una obra. Si algo odio o poco me interesa, es el aplauso de mis contemporáneos. Yo he establecido un diálogo conmigo mismo, con mis otros yoes, y de allí Fadanelli apareció. Porque en meditaciones desde el subsuelo, o en Elogio de la vagancia, o en El idealista y el perro, otros libros de ensayos que he escrito, sí hay una necesidad de reflexionar, ¿verdad? De dialogar, de soportar el mundo a través del lenguaje, de la marginalidad, de las palabras, ¿no? De construir otra realidad. Siempre la frase de Breton y luego de Kundera, ¿no? La realidad está en otra parte. Entonces, no soy totalmente responsable del libro de Fandeli, más bien fue un concurso de voces y un impulso vital que me lanzaba a escribirlo. Es uno de los libros más honestos, provenientes de mi psique, les llamaría a alguien, o de mi ánimo. De esa burbuja, ¿no? Ya, de hecho, las mencionas en algún momento del libro, estás metido en esta burbuja interior, ¿no? Total. Que es como tu teatro. Sí, porque una vez salido del vientre te preguntas, ¿quién me trajo aquí? ¿Con qué objeto? De ninguna manera el nacimiento tiene ningún objetivo. Y en el libro se remarca el sinsentido del vivir. Sin embargo, lo construyes. Tienes que construir un sentido para poder seguir caminando. Hablando del nacimiento, me llama mucho la atención que hay una tercera persona en el nacimiento, no solo una madre y un hijo, este proceso biológico, hay un cuchillo. O sea, mencionas muchísimas veces ese cuchillo como algo violento, como es una tercera persona que obliga. O sea, no es un asunto de dos personas el nacer en tu libro. Una violencia que viene de afuera. Sí, bueno, la conciencia que te hace construir un yo y en algún momento decir he nacido, soy alguien, pues allí comienza el terror, ¿no? Entonces comienza el conocimiento del mundo y la experiencia. Por supuesto, yo nací en un hospital de Calzada de Tlalpan, que luego fue un hotel de prostitutas. Primero fue un hospital, un bello hospital, barato obviamente, porque mi padre en ese entonces manejaba un trolebús. Y además nací pesando 4 kilos 500 gramos, Un gordo. por lo que hubo que hacer cesárea. Entonces mi madre hablaba tanto de la cesárea que yo me obsesioné con el cuchillo. Pensé que había sido la consecuencia de un asesinato serial o de algo así, ¿no? Entonces todo eso lo rememora Fandeli y después lo vuelvo a leer porque el escritor es un lector también. Yo regularmente no leo mis propias obras después porque me da vergüenza. Siempre expresarte te da vergüenza. No tiene ningún sentido lo que dices. ¿Quién sabe cómo lo va a interpretar el otro? Es un juego en el que puedes tener suerte, puedes ganar o perder.
Pero este libro al menos ha sido honrado y vuelvo a repetirlo, Bergson me está escuchando en su elan vital, ¿no? En su impulso vital. Cuando dices honrado, o sea, me hace pensar muchísimo que el dictamen del juicio, hay una especie de tribunal interno, hay acusaciones, ¿no? Fandeli, otra vez vas a beber, otra vez vas a contar, hiciste esto. Parece ser una sentencia negativa. Sí, pero es bueno que las personas o la gente que te reprueba por tus vicios o por tus obsesiones o por tus manías, pues es bueno que lo haga. Así se aleja. Y además así reconoces quién no es un dialogante, un conversador o un amigo, o para quién le eres antipático. Los vicios y las pasiones, vuelvo a repetir, atraviesan las paredes a su antojo. Hay que saber administrar los vicios, así como hay que saber administrar el lenguaje, las palabras, incluso las pasiones, ¿verdad? Y los vicios son la sal de la vida. Una vida sin vicios, pues es una vida que no tiene ningún sentido. Es decir, sea por una mujer, sea por un hombre, por el café, por la literatura, por el cine, por el viaje, por lo que sea, ¿no? Que también son vicios. Yo soy un vicioso profesional porque sé administrar mis placeres hasta donde es posible. Cuando hablo de la sentencia negativa, pienso mucho como una sentencia negativa hacia el filósofo. Te voy a decir por qué. Recuerdo muchísimo que Montaigne decía que filosofar es aprender a morir. Decía que, o sea, él pone un ejemplo muy visual, digamos, dice que mucho mejor muere un empleado de servicio de bajo rango, que muere como las bestias, sin hacerse demasiadas preguntas, de una manera muy natural, y mucho peor, y con muchísimo más, digamos, desperfectos, ridiculeces, muere el intelectual que piensa demasiado en la muerte, ¿no? Porque Sí. le tiene miedo. Entonces, Sí. pero en cierto modo, en este libro hablas de que es el miedo de estar vivo y al final se da la sentencia de que no estás teniendo o no está teniendo el Fandeli, este desdoblamiento, suficientemente valor ante la muerte. Dijiste que no ibas a ser cobarde y a lo mejor te estás acobardando ante la muerte. ¿Quiere decir que no aprendiste a filosofar? Es decir, ¿no se aprendió a morir lo suficiente? Es el como choque de la filosofía contra un muro. Muerte y filosofía están de la mano porque de alguna manera la filosofía es resistencia ante la muerte y es comprensión del uno mismo frente al morir, ¿verdad? Yo no soy filósofo, yo soy escritor. Lo que sucede es que leo filosofía. Soy un mal lector de filosofía porque además lo leo como novela. Para mí Foucault o Gadamer o incluso Kant son novelistas. En tal caso, entonces eres filósofo, si eres novelista y son novelistas también. Sí, bueno, si lo concluyes así, pero digamos que soy un mal lector de filosofía. Me parece de algún modo absurdo, es una opinión personal, entretener a las personas, ¿no? Es decir, hacer una buena historia, una anécdota, etcétera, ¿no? A mí me gusta que la novela sea más maliciosa, que te haga preguntarte, que te muestre, ¿no? Los abismos o las luces, que sobre todo te deje perplejo, que no puedas dominarla, que sea un objeto vivo, como el vino, ¿no? El vino es una cosa viva. Que el libro esté vivo, que no sea solo entretenerte y pasar el rato. El ser humano contemporáneo está excedido en su necesidad de entretenimiento. Desea ser entretenido, desea ser manipulado, desea no pensar. En la muerte. Es posible, sí, el pensamiento siempre está ligado a la muerte, pero digamos que sería una presencia constante, ¿no? O sea, nadie puede olvidar, y en eso consiste la conciencia, esa es la esencia de la conciencia del ser humano,
el saber que va a morir, ¿no? Pensar en ella sería una redundancia. Más bien, la muerte impregna a tus personajes e impregna tu literatura. A mí no me interesan las historias. Una buena historia. No. Me interesa cómo el lenguaje va tejiendo tu angustia, cómo va destruyendo las certezas del lector, cómo te decepciona. Y la novela tiene que ser decepcionante, no entusiasmarte con un nuevo objeto del arte. Yo lo he leído así, ¿no? O más bien yo lo pienso de esa manera. Sí, como decía Heidegger, más bien la muerte como horizonte, ¿no?, del pensamiento. Guillermo, hemos llegado al final del programa. Te quería preguntar si aceptarías que te haga una pregunta más para el programa de YouTube. Quiero preguntarte muchísimo. ¿Lo dejamos? Pregúntame lo que quieras. De acuerdo. Si Vamos a despedir este programa y es una pregunta más. Una vez que acepto, puedes pedirme hasta que me suicide. ¿En serio? Bueno, lo vamos a pedir también, a ver si cumple. Bueno, puedo pedir, pero no sabemos cómo va a reaccionar, si se va a atender la solicitud. Claro. Bueno, pues en este plano televisivo nos despedimos. Muchísimas gracias. No, gracias por venir a su casa, a mi casa, y bueno. Pues te seguiremos leyendo, ¿verdad? Espero que haya sido interesante. Lo fue, y espero que para todos esto sea un fin de semana lector. Nos vemos la próxima semana. Estamos en este tiempo extra porque te quería preguntar, o sea, te quiero contar como emocionalmente cómo me sentí ante tu libro. Sentí que lo impregnaba una quizás nueva melancolía. Digamos que empieza con el vanidad de vanidades, ¿no? Este tema del polvo eres y polvo serás. Soy una nada que se vuelve algo que se vuelve nada, ¿no? Sí. El jabala jabalín. Y al final, pues este final del que hablábamos justito antes de terminar el programa de televisión, Sí. Hablas otra vez el eterno retorno a lo mismo, es otra vez lo mismo bajo el sol, es el fracaso o sea, es esta como melancolía que incluso traes todos los signos de la melancolía barroca, traes el signo de la muerte, traes esta reflexión ante la muerte. ¿Te está ganando la melancolía o es mi impresión? No, yo no soy, evidentemente tengo ese espíritu, temperamento medieval melancólico, por supuesto. Lo fui desde niño. No, ahora me he convertido más en una especie de fatalista y de misántropo, ¿no? Y también de observador. Creo que si bien las novelas son una extensión de ti mismo, también son objetos independientes de ti. Así que no quisiera escribir obras, creo que todas mis obras son muy distintas entre sí, no estoy construyendo un argumento. Cada obra tiene su tiempo, su momento, su lenguaje y son consecuencias de un temperamento. A mí me gusta escribir, me siento bien allí, es mi oficio. Lo prefiero a la conversación, pese a que la literatura es conversación también. El que lee conversa con el que escribe y de alguna manera hay acuerdos, hay conmoción y hay relación. Ojalá mis libros conmuevan a algún lector, ¿no? Para que se mueva un poco este mundo inamovible. Soy pesimista, por supuesto. Creo que el que no es pesimista, tendría que ser un poco más observador y más reflexivo, ¿no? Soy fatalista porque creo que todo va a salir mal, que como diría Bryce Echenique, decía, nunca te irá tan mal que no te pueda ir peor. Y cada vez las personas me molestan más. Es decir, ya no hago vida de barrio, me he vuelto un poco más callado, más solitario.
Y pues obviamente requiero beber para hacer a las personas más simpáticas, ¿no? Como decía, creo que Groucho Marx, en una butad por todos conocida, Y por ¿no? todos comprobada. Y por algunos comprobadas, sí. Pues muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Muy amables, muchas gracias a todos. Muchas gracias y bueno, pues hasta la próxima, Fadanelli. Pues que sea pronto.